Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna, a un miércoles más de enseñanza. En esta tarde nos acompaña nuestro pastor Aldo Olea. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Memo, Dios te bendiga. Y nuestro hermano diácono Jesús Olea. Buenas tardes. Buenas tardes, Memo. Dios les bendiga, mis Dios los hermanos. bendiga, mis hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar esta enseñanza, como siempre lo hacemos, poniendo en manos de Dios esta actividad. Así que los invitamos a que nos pongamos en oración, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar una semana más aquí en estas transmisiones de enseñanza, Padre. Te pedimos bendiciones para cada una de las personas que están dispuestas a escuchar esta enseñanza, Señor. Bendice a cada hermano, Padre, que en esta tarde se tomó el tiempo, Padre, para poder aprender un poco más, Señor. Te pedimos, Padre, que tú en esta tarde tomes el control, Señor, que bendigas nuestra palabra, nuestra boca, Señor, y que únicamente sea sabiduría tuya la que en esta tarde responda a cada uno de los cuestionamientos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que pongas en cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo un corazón atento y un oído también atento, Señor, y gozoso a esta palabra. Te pedimos que tomes el control y todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy es una nueva enseñanza. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Dice la palabra en Mateo 6:33 que primero busquemos el reino de Dios y la justicia y después todas las cosas serán añadidas. Amén. Entonces, algo importante que tenemos que aprender en esta enseñanza es que tenemos un Dios que siempre va a ser justo con cada las cosas que tiene para nosotros. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Salmos 116 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Amén. Dice así la palabra de Dios: Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Amén. ¿Qué es la justicia de Dios, hermano Jesús? Amén. Pues como creyentes nosotros debemos de conocer el carácter de Dios. Es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, porque Amén. Si nosotros no conocemos el carácter de Dios, difícilmente podemos conocerle a Él. Una cosa importante es, cada uno de nosotros debe saber cómo es Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo piensa Dios. Porque si nosotros alcanzamos a entender todos estos aspectos de Dios, vamos a entender la justicia de Dios. Muchas de las veces, este atributo que es el tercero que veremos hoy, primero vimos el amor de Dios, el segundo fue la ira de Dios y ahorita Amén. La justicia de Dios. Cada uno de ellos se interrelacionan. En Dios no puede existir un atributo y otro no. Que Amén. Eso es lo que sucede entre nosotros como personas. Muchas de las veces tenemos un carácter de una manera, hoy un día pensamos de otra manera y actuamos de otra. Y Dios no. Dios actúa de la misma manera. La justicia de Dios muchas de las veces para los creyentes es un tema que puede ser evasivo, que nosotros podemos querer evitar, porque nos gusta conocer el amor de Dios, la bondad de Dios. Amén. Pero en cuanto empezamos a hablar de la justicia de Dios, en ocasiones no queremos escuchar de ella. Pero cuando nosotros ahorita, ojalá y a través de este tiempo pueda quedar claro en cada uno de mis hermanos que cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, hablamos también de la rectitud de Dios, porque nosotros no podemos separar la rectitud de Dios de su justicia. Amén. No podemos apartar la bondad de Dios de su justicia. Es imposible que nosotros podamos separar estos atributos de Dios cuando hablamos de la justicia de Dios. Amén. Es bien importante que nosotros tengamos claro que Dios obra en justicia, pero al mismo tiempo con amor, con bondad. Amén. Que no es así como con nosotros. Pero para esto vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 36, para ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra.
Dice Dios así en su palabra, Levítico 19:36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Dice balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y el término de justicia en la Biblia está asociada con la rectitud de Dios, con la integridad de Dios. Y una cosa que nosotros tenemos que tener claro es que Dios es incorruptible, Dios Amén. es insobornable. Y veíamos hace algunas semanas que Dios no cambia, ¿no? Dios no cambia, Dios es ayer, hoy y siempre. Amén. Nosotros tenemos que tener esa plena seguridad que en la justicia de Dios nosotros vamos a ser juzgados conforme a Dios juzga, no conforme al hombre juzga. Amén. Y esto es importante porque la importancia del carácter de Dios es que Él, cuando en su momento a cada uno de nosotros nos juzgue, va a ser íntegro y va a ser insobornable. Amén. Pastor. Es bueno saber que Dios es justo, porque hoy en día hay un sentimiento de injusticia, ¿no? Tal vez hay una injusticia social que se puede vivir. Podemos ver que incluso en la justicia, cuando se imparte, siempre la balanza se inclina hacia un lado. Pero Dios, como decía nuestro hermano Jesús, es justo e íntegro en todos sus juicios. Dios es imparcial, ¿sí? Dios no hace justicia hoy y mañana, hoy sí y mañana no. También Dios no hace, su justicia es para todas las personas. Para Dios ninguna persona va a estar exenta de su justicia. Bien. Tal vez hoy podemos ver a una persona que es una persona que actúa mal y puede prosperar económicamente y nosotros pensamos que eso no es justo, pero al final de cuentas sobre esa persona caerá la justicia de Dios. También del otro lado, ¿no? Podemos ver a muchas personas que pudiéramos pensar que en nuestra vida pasamos por experiencias que no nos merecíamos o que no son justas, perdemos seres queridos, atravesamos tiempos difíciles y según nuestra mente nos dice que eso no es justo, que no nos lo merecemos, pero debemos recordar que en el cielo está gobernando un Dios que es justo. Ahora, dentro de la justicia de Dios, nosotros es muy importante recalcar que Dios, siendo justo, no trata igual a todos. A nosotros nos gusta pensar que Dios nos trata por igual a cada uno de nosotros, pero eso sería injusto, porque la Escritura nos enseña que Dios no trata igual, por ejemplo, al soberbio que al humilde. Dice que al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo atiende de cerca. Dios no trata igual al incrédulo y al creyente. Dios no trata igual al que tiene una cerviz dura o no es obediente como al que sí es obediente. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es la balanza justa que imparte sobre tu vida, de acuerdo a tus propias obras, de acuerdo a lo que Él ha preparado para ti, sobre mi vida, también de acuerdo a mis propias obras y de acuerdo a lo que Él ha preparado para mí, de modo que la justicia de Dios es independiente en cada hombre. Dios no nos va a tratar igual a todos, ni nos va a dar lo mismo a todos. ¿Por qué? Porque es justo. Amén. Amén. Y sobre todo en estas enseñanzas que estamos teniendo sobre los atributos de Dios, lo más importante es que vayamos conociendo esos atributos para que también nosotros entendamos, como decía nuestro hermano Jesús, no tenemos un Dios que es corrupto, ¿no? Y a veces en nuestra misma sociedad, pues la mayoría de nosotros estamos acostumbrados de repente a vivir un poquito de esa corrupción en nuestras vidas. Entonces, a veces hasta decimos, nosotros somos un país corrupto. Y pareciera como que nos da gusto, ¿no? Pero si nosotros entendiéramos cada uno de estos atributos, trataríamos de hacer más lo bueno que lo malo. Entonces es importante este tipo de enseñanzas para que vayamos viendo cómo tenemos un Dios que puede ser magnífico en cada uno de sus atributos y cómo nosotros tenemos que tratar de ser a imagen y semejanza de Él, ¿no? Amén. Amén. Nada más, ahorita que nuestro pastor decía que Dios no hace acepción de personas, muchas de las veces nosotros tratamos de acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Amén. Cuando dice Dios ama a todos y no hace acepción de personas, eso es cierto, pero también no hace acepción de personas porque Dios nos juzgará
a todos. A todos. Entonces ahí también esa palabra entra en nuestras vidas y nosotros vamos a ser juzgados por Dios en algún momento. Muchas de las veces nosotros lo ignoramos o no queremos ser juzgados por Él. A veces queremos que nos juzgue el hombre o nos preocupamos más por el hombre que por Dios, pero que nosotros tengamos claro lo que decía: Dios no hace acepción de personas. Amén. Así como no lo hace en el amor, tampoco lo hace cuando Él aplique su justicia. Así es. Amén. Bueno, para ir entendiendo la justicia de Dios, la vamos a dividir en 3 aspectos, que es la justicia gubernativa, la justicia distributiva y la justicia retributiva. Amén. Vamos a empezar con la primera, que es la justicia gubernativa, hermano. ¿Qué podemos entender por ese tipo de justicia? La justicia gubernativa de Dios. La justicia gubernativa nos habla prácticamente de la moral de Dios. La justicia gubernativa implica para todo el mundo, para todo aquel que conoce de la palabra y aún para el que no conoce de la palabra. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que todo lo que Dios establece como reglas, como mandamiento, lo tenemos en su palabra. Esa es su justicia gubernativa, es la moral que aplica para cada uno de nosotros. Y nosotros muchas de las veces queremos entender todo lo que dice Dios a través de su palabra, pero si nosotros tan solo nos fuéramos a los mandamientos de Dios, en esos 10 mandamientos es donde Dios aplica la moral para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros realmente ¿hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra? Es donde está el problema en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y digo como creyentes porque si como creyentes muchas de las veces nosotros, nuestra moral, somos de doble moral. Amén. ¿No? Muchas de las veces actuamos de una manera estando dentro de alguna actividad de la iglesia y estando fuera actuamos de otra. Y Dios nos va a juzgar por la moral que Él establece a través de su palabra. Pero vamos a ver qué nos dice Dios en su libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Deuteronomio 32, 4 dice Dios así en su palabra: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Amén. Dios, como yo les comentaba ahorita antes de leer este pasaje, Dios nos enseña que Él como rey y como gobernador siempre hace lo recto y lo justo. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos actuemos de la misma manera. Y todo lo que nosotros podamos encontrar, lo veíamos la última vez que estábamos aquí reunidos. Tú me preguntabas, si no mal recuerdo, que nosotros de repente como padres actuamos de una manera con nuestros hijos y debería ser lo mismo de Dios con nosotros, como actuamos nosotros. ¿Cómo quiere Dios que actuemos nosotros? En cuanto a lo moral, es para todo. Es la justicia que tiene que regir a todo el mundo, independientemente, mis hermanos, que nosotros lo hagamos o no. Hay gente que dice no querer conocer de la palabra para que no sea juzgada por Dios. Aquí yo haría una pregunta: ¿ustedes creen que esa gente que no quiere conocer nada de Dios no será juzgada? Amén. Sí, va a ser juzgada. También va a ser juzgada. Amén. También va a ser juzgada. Entonces a eso se refiere cuando nosotros hablamos de la justicia gubernativa de Dios. Es la moral a lo que se refiere Dios, a lo que establece en su palabra. Amén. ¿Será que a veces la sociedad, como dice nuestro hermano, por eso no quiere saber nada de Dios, sin entender que de todas maneras va a ser juzgado, ¿no? Por ese mismo Dios. Amén. El problema del hombre es sujetarse al gobierno de Dios. Ese es el problema. Ahora, Dios, aunque el hombre no se sujeta a Él, el hombre al final de cuentas será juzgado por el Dios que lo está gobernando todo. Amén. ¿Sí? Aunque nosotros nos resistamos.
El problema de que nosotros no nos queremos sujetar a un Dios que gobierna todo es por la naturaleza que nosotros tenemos, una naturaleza pecadora y caída, donde nosotros no queremos rendirle cuentas a nadie, o creemos que no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie. Nosotros nos creemos seres independientes, pero no lo somos. Hay un Dios que está gobernándonos a cada uno de nosotros, pero que también al mismo tiempo que nos gobierna, nos está juzgando. Y qué bueno que Él es el que nos está gobernando y juzgando, porque si Dios desapareciera por un momento de nuestra vida sería más desordenada de lo que es. Porque Él en su gracia permisible está permitiendo muchas cosas en nuestra vida, pero también gobernándola la está limitando. Nosotros no sabemos de qué somos capaces de la maldad de hacer. Si nosotros quitáramos al Dios que gobierna todas las cosas, todo esto estaría peor de lo que está. Sí, entonces debemos de saber, primero, Dios está gobernando, pero gobernando lo está haciendo de una manera sabia y justa en nuestra vida. Y yo recuerdo una parábola que Jesús enseñó en Lucas 18, donde dice que había una mujer que tenía una necesidad, y había un juez en esa ciudad y que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Y esa mujer fue a ese juez en Lucas 18. Y dice que le decía que por favor le hiciera justicia, por favor le hiciera justicia. Amén. Y ese hombre, con tal de ya no soportar a esa mujer porque ya no la aguantaba, le terminó haciendo justicia. Y Jesús hace una pregunta: ¿y no hará justicia vuestro Padre que está en los cielos? O sea, si los hombres aparentemente son justos en las decisiones que toman, ¿cuánto más Dios es más justo para gobernar nuestra vida? Ahora, Dios es justo gobernando todo, pero también es sabio. Por eso Él sabe qué dar a cada uno de nosotros. Él sabe la manera en cómo está guiando tu vida de una forma justa. Él sabe la manera en cómo Él está gobernando a su iglesia de una manera justa, incluso en estos tiempos. Él sabe lo que está permitiendo y haciendo en todo el mundo de una manera justa. ¿No lo entendemos nosotros la justicia de Dios? No lo entendemos. ¿Por qué no entendemos la justicia de Dios? Por nuestra propia injusticia. Y como decía nuestro hermano Jesús, porque nosotros confiamos en nuestra moralidad o en nuestra propia justicia, pero Dios no nos va a juzgar por nuestras propias justicias. Dios nos va a juzgar por sus propias justicias. Amén. Por la justicia que Él ha establecido para nuestra vida. Entonces, aunque el hombre se resista a Dios, al final de cuentas, Dios gobierna y Dios juzga. Y lo mejor que podemos hacer es nosotros conciliar nuestra vida con ese Dios que está gobernando todo y juzgando todas las cosas. Amén. 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 Ahora vamos con lo que es la justicia distributiva. ¿Sí? ¿Qué tenemos que entender por justicia distributiva, pastor? Amén. Ese tema es muy importante para entender nosotros como creyentes, porque en ocasiones nosotros pensamos que Dios no es justo en lo que nos da. Amén. O Dios no es justo en lo que a nosotros nos pasa. Pero cuando nosotros hablamos de justicia distributiva, es que Dios es sabio para distribuir los bienes materiales, espirituales. Dios es sabio para dirigir nuestra vida, y Dios es sabio para sustentar toda nuestra vida. Dios es justo en todo lo que nos da a cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien escucha el concepto justicia distributiva, es todo lo que Dios da. Dios es justo con todo lo que Dios nos ha dado, pero hay en nuestro corazón hay insatisfacción. Por ejemplo, la primera lucha que nosotros tenemos con la justicia distributiva de Dios es que en ocasiones nosotros creemos que nos merecemos más de lo que tenemos, ¿no? Amén. Porque nosotros venimos de la cultura del esfuerzo y de la cultura del mérito. Sí, si tú haces méritos, tú te mereces esto. Si tú te esfuerzas mucho, tú te mereces esto. Pero nosotros debemos de entender que sí está bien esforzarnos, sí está bien echarle, como nosotros decimos como mexicanos, echarle muchas ganas, pero al final de cuentas Dios sabe qué darnos a cada uno de nosotros. Amén. Y de Dios viene la bendición para todos los aspectos de nuestra vida. Era algo que Pablo aprendía ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Amén. Versículo del 10 al 13. Fíjate cómo Pablo sabía que Dios era sabio
en lo que le daba y él aprendía a gozarse en todo eso que el Señor le daba. Dice, en gran manera, dice Filipenses 4 del 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendía que había una justicia distributiva para su vida, que él tenía que aprender a vivir saciado o con hambre, que él tenía que aprender a vivir con abundancia, con escasez, porque la bendición es del Señor y el Señor decide de qué manera sustentarnos y de qué manera proveernos a cada uno de nosotros. Entonces, si hoy nosotros volteamos a nuestro alrededor, vemos nuestras finanzas, vemos incluso la casa que tenemos, debemos de darle gracias al Señor por lo que el Señor ha dado a nuestra vida y no caer en un estado de insatisfacción y pensar que Dios es injusto porque no nos ha dado más o porque no nos ha dado lo que nosotros queremos. No, Dios es justo en todo lo que a ti te ha dado. De nosotros queda el ser buenos mayordomos. De eso después hablaremos, de que seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Pero también la justicia retributiva habla de que Dios sabe qué darnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios en sus propósitos sabe qué dar a tu vida, sabe qué dar a la vida de mi hermano Jesús, sabe qué dar a mi vida. Nosotros no vamos a tener lo mismo y Dios no nos va a dar lo mismo a cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Un mandamiento que ahorita cuando estábamos iniciando el tema venía a mi mente es: ¿por qué el Señor dijo en Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus propiedades, ni su asno, ni su siervo? ¿Por qué el Señor nos ha de haber dicho, no te estés fijando en lo que tiene tu prójimo, ni lo codicies? Porque lo que el Señor hace contigo es para ti y lo que hace el Señor conmigo es para mí. Yo no tengo por qué desear lo que tú tienes, ni tú tienes por qué desear lo que yo tengo. Porque Dios en su justicia distributiva, en sus propósitos, te va a dar a ti todo lo que tú necesitas, no para tu vida, sino para sus propósitos. Y Dios a mí me va a dar todas las cosas que yo necesito, no para mi vida, sino para sus propósitos, para que yo pueda cumplir su propósito. Y en ocasiones nosotros como creyentes tenemos esta forma de pensar: Dios te ha de amar más a ti y ha de ser más bueno contigo porque tú tienes más cosas materiales. Y tal vez a mí, que no me ha dado tantas cosas materiales, tal vez no ha sido tan bueno conmigo. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si Dios te ha prosperado a ti con bienes materiales, no es con el propósito de enriquecerte y de enorgullecerte y de que tú seas de una clase social diferente a la mía, sino con propósitos eternos. Y nosotros lo hemos visto. Dios al que enriquece de los suyos, tiene como propósito que esas riquezas sean para el servicio de otros, que sean para bendecir a otros, que sean incluso para la iglesia de Jesucristo. No lo enriquece con el propósito de que se enorgullezca, de ser rico y de ser próspero, pero también aquella persona en donde a nosotros nos ha tocado de parte del Señor otra bendición, no debemos de sentirnos menos y decir: Dios no es justo conmigo porque no me ha dado lo que tú tienes. No, Dios es justo en lo que te da, tanto al que tiene mucho como al que tiene poco, y ama al que le da mucho y ama al que le da poco. Y ese concepto está en Deuteronomio 16 verso 17, y ya con eso ahorita que hable mi hermano Jesús, porque yo ya hablé mucho. ¿Ya lo tienes, Memo? 16-17. Deuteronomio 16-17. Amén. Amén. Échale. Dice la palabra de Dios: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición del Señor tu Dios te hubiere dado. La idea es así: tú vas a llegar y te vas a presentar con el Señor, no todos presentándole lo mismo, cada uno con la bendición que el Señor le hubiere dado. Es decir, Dios es sabio para saber qué te da a ti, Dios es sabio para saber qué me da a mí, y Dios es sabio para saber qué le da a nuestro hermano Jesús. Él está administrando sus bienes materiales y espirituales, y Él sabe cómo derramarlos a tu vida y a la mía. Entonces yo nunca voy a caer en el estado de insatisfacción de: ay Dios, ¿por qué tú a mí no me estás dando esto? Qué injusto eres. No, Él es justo. Todo lo que Él tiene preparado para ti te lo va a dar.
No importa tus esfuerzos, Dios es justo contigo. Oh, ¿por qué Dios no me da lo que Él tiene? No te preocupes, eso es bajo sus propósitos para Él. Vive con contentamiento tú para tu vida. Amén. Y nos vamos a librar de la envidia, de la codicia, del desear lo que otras personas tienen. Vas a vivir contento y feliz con lo que el Señor te está dando. Y como decía Pablo, Amén. sé tener contentamiento en todo. Amén. ¿Qué nos puedes decir de esto, hermano? Muchas de las veces nosotros como creyentes creemos que nos merecemos algo por hacer algo. Amén. Y en algunas ocasiones hasta queremos condicionar a Dios. No sé quiénes nos creemos para nosotros en ocasiones tratar de condicionar a Dios. Si yo hago esto, tú me haces, o de repente nos queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, en la salud, en la economía, en alguna situación que nosotros podamos vivir. Y a veces hasta le decimos a Dios, es que yo voy a hacer esto, pero tú vas a hacer esto por mí. Qué difícil es entender cómo un creyente puede pensar de esta manera, que alguien puede merecerse algo por hacer la voluntad de Dios. Fíjense, que alguien pueda merecerse algo por hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que obrar bien por naturaleza, porque somos hijos de Dios. O sea, al ser hijos de Dios, nuestra naturaleza, nuestra forma de pensar tendría que cambiar y no actuar a manera de obtener algo. Ahora, si yo hago el bien, ¿me merezco algo? No, es algo que yo lo estoy haciendo y lo debo de hacer como creyente. Amén. Pero aquí viene la otra situación. Si yo hago el mal, ¿qué me merecería yo? Un castigo. Amén. Amén. Entonces, como decía nuestro pastor, la justicia distributiva de Dios es de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a su voluntad. Y qué importante es que nosotros vayamos conociendo cada uno de los atributos de Dios para saber que Dios, como actúa en la vida de cada uno de nosotros, siempre lo va a hacer con amor. Amén. Siempre lo va a hacer, como hablábamos en un principio, con rectitud y con honestidad. O sea, a cada uno nos va a dar conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros creamos merecer, no, es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso habla de una justicia distributiva. Y si nosotros entendemos esto, pues va a llegar un momento que vamos a tener que soltar nuestro corazón, toda esa envidia que aún hoy en día tenemos, todos esos corajes que hoy en día tenemos, y vamos a aprender a vivir cada día más conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y hemos venido conociendo, como ya habíamos dicho, los atributos, y hace 2 semanas o más hablábamos de la ira, ¿no? Y decíamos, ¿quién quiere conocer la ira de Dios? Pues nadie. Y esa ira estaba condicionada muchas veces a la forma en la cómo dirigíamos nuestra vida. Entonces, de esa misma manera, el atributo del amor, pues ¿quién quisiera recibir el amor de Dios? Pues todos. ¿Quién quisiera recibir una justicia divina de acuerdo a la voluntad de Dios exacta para nuestras vidas? Pues todos, ¿no? Entonces todo va encaminado a cómo vamos también nosotros asimilando las cosas y vamos conduciendo nuestra vida de acuerdo al camino que Dios nos tiene como creyentes. Amén. Entonces eso es algo importante que cada uno de nuestros hermanos debe ir asimilando, que si bien necesitamos aceptar la voluntad de Dios de una manera tangible, como es, aceptarla, como decías tú, pastor, o sea, no a todos nos va a dar por igual su justicia, nos la va a distribuir de tal manera en la que Él cree que es lo más conveniente, porque posiblemente a la persona que le distribuyó, como bien decías, bienes, es una persona que se ha dedicado a que esos bienes los pueda repartir o ayudar a mucha gente. Y a esa persona que siente que no le ha dado, sabe muy bien que si le llegase a dar, como a la persona que le dio, posiblemente su corazón, ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Pudiera transformarse y lejos de ayudarle, podría perjudicarle. Entonces, hay algunos que a veces se vanaglorian por las cosas materiales, ¿no? Entonces, a veces Dios es muy justo y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Y eso es muy importante de aprender, y voy a retomar algo que decía nuestro hermano Jesús. Dios no nos debe nada. Amén. Romanos dice, al que le obra,
no se le toma su salario como gracia, sino como deuda, porque ya obró. Entonces le tienes que pagar. Amén. Y Dios no opera así. Así es. Dios no dice, yo te debo muchas bendiciones. Ni tú puedes pensar, es que a mí Dios me debe muchas cosas que por hacer en mi vida. No, Dios no te debe nada, todo es por gracia. Y la gracia es exactamente lo contrario, algo que tú no te mereces. Amén. Dios te está dando algo que tú no te mereces, porque Él no debería amarte, sin embargo te ama. Ha decidido amarte. Amén. Él no debería, tú delante de Él no podrías ser justo, pero Él te justifica. Amén. De eso se trata la vida, de recibir de parte de Dios lo que tú ni siquiera te imaginas que mereces. Entonces, si Dios te está dando lo que no mereces, ¿cómo tú puedes reclamarle algo pensando lo que lo mereces? Es ilógica nuestra mente, ¿no? Pero a veces nosotros pensamos que Dios está obligado con nosotros y nosotros no con Él. Amén. Por ejemplo, Dios tiene la obligación de bendecirme, Dios tiene la obligación de escucharme, Dios tiene la obligación de hacer lo que yo digo. Ese es el Dios. Bueno, ese Dios quién sabe quién sea, pero no es el Dios de la Biblia, porque Dios no está obligado a tu vida a nada, absolutamente a nada. Pero Él en su sabiduría está decidiendo qué hacer contigo, qué hacer con mi Padre, con nuestro hermano Jesús, de una forma justa, Amén. de manera diferente. Y ahorita, para pasar a otro punto, vamos a 1 Corintios 12, y eso nos va a quedar más claro. 12, versículos 6, 7. Primera de Corintios 12. Amén. Versículos 6 y 7 y luego el 12. Tú, por favor, Memo, ¿lo puedes leer? Amén. Dice la palabra de Dios: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Al 12, ¿verdad? 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí Amén. está. Es sencillo, ¿no? Amén. Hasta cómo el Espíritu Santo nos ministra dones, dice, Él da como Él quiere. Amén. Inclusive no como tú quieras, lo que Él quiere. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que confiar en un Dios que, como decía hace rato nuestro hermano Jesús, que es justo gobernando todo, pero también, segundo, que es justo distribuyendo y administrando todo para nuestra vida. Dios es justo, no nos debe nada. Amén. Bueno, ahora vamos a ir con la última parte, que tenemos a un Dios que es justo y que su justicia es retributiva. Amén. Y para entenderlo vamos a ir al libro de Romanos 2, y vamos a leer del versículo 6. Amén. Y dice así la palabra de Dios: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y de ahí vamos a ir al Salmo 37, 28. Salmo 37, 28. Salmo 37, 28, que dice la palabra de Dios: porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios siempre va a ser retribuida en cierta parte, como bien hemos estado platicando, por lo que nosotros, si bien no nos merecemos nos podríamos merecer por las cosas malas que podemos hacer, siempre va Dios a reprimirnos cuando nosotros hacemos el mal, pero también tenemos que entender que no siempre va a ser porque nosotros hagamos todas las cosas bien y queramos como un pago, como bien tú decías, entonces Dios nos tiene que retribuir todo lo que nosotros queramos. Amén. Tenemos que entender que siempre la voluntad de Dios va a ser perfecta en nuestras vidas, y nosotros tenemos que hacer las cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con rectitud, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recordemos que Dios vino a este mundo, ¿sí?, para darnos una enseñanza de que todo lo que el hombre decía que no se podía, Él como hombre vino a decirnos: sí, puedo ser incorruptible, sí puedo dejar a un lado el soborno,
fue tentado también por el diablo, pasó por un desierto y nos vino a enseñar que él como hombre podía vivir todas las cosas que nosotros podríamos quejarnos como hombres, pero que él lo que quería era mostrarnos cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Amén. Dios ama al pecador, pero ojo, no ama el pecado. Entonces tenemos que entender que Dios tiene que amar también que nosotros seamos justos, ¿sí? Que andemos por nuestra vida de una manera justa, haciendo el bien, ¿sí? Amando a nuestros semejantes, haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Ven? Tenemos que nosotros como creyentes cada día más parecernos a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en cada día que nosotros estamos viviendo esta vida. Mientras más nos parezcamos a Él, nuestra vida va a ser totalmente diferente, pero no una vida diferente tratando de buscar que Él nos retribuya, sino una vida diferente en toda la cuestión espiritual, porque como decía en Mateo 6:33, primero buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, que fue este fue el sermón que le dio a sus discípulos en el monte, ¿no? Junto con una gran multitud. Y él quería que esa enseñanza cada uno de ellos la entendiera como primero sigan el reino de Dios, ¿sí? Y su justicia. Y después ustedes solitos se van a dar cuenta que todo en su vida va a ir cambiando, que la economía va a cambiar, que todo lo que tú buscas, decía a través de esa palabra, que si las aves les da de comer, ¿no? Y los campos también los sustenta, ¿qué nosotros podemos esperar de nuestra vida? Amén. ¿Qué nos puedes decir de eso, pastor? Amén. ¿Tú quieres comentar algo, hermano Jesús? Antes, porque me voy a tardar, ¿eh? Ahorita que comentabas el pasaje, que primero busquemos la justicia de Dios y todo lo demás será añadido. Qué importante es que nosotros en nuestra vida busquemos eso. Amén. La justicia de Dios y que nosotros podamos ser justos. Pero qué difícil es que para que nosotros podamos actuar conforme a la justicia de Dios, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Amén. Porque ahí radica todo el problema. ¿Qué es Amén. lo que tenemos en nuestro corazón? Por eso Dios de repente da a cada uno conforme a su voluntad, no conforme a mi necesidad. Porque Amén. como tú decías, mi necesidad puede ser económica y tal vez si Dios me da, me pueda volver soberbio. Así es. Porque no estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Y en Gálatas 6:7 dice, no lo busquen, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, que eso también segará. Amén. Muchas de las veces nosotros queremos cosechar lo que no sembramos. Amén. Queremos obtener lo que no hacemos. Aún y vuelvo a repetir, como creyentes. No estoy hablando para la gente de afuera, no, para nosotros. O sea, ¿qué es lo que hay hoy en día en nuestro corazón realmente? ¿Hay el deseo de ayudar al prójimo? ¿Ese es el deseo? ¿Ese es lo que hay en nuestro corazón? ¿Hay el deseo realmente de actuar con rectitud, conforme a la voluntad de Dios, delante de la iglesia? Donde nosotros trabajamos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. ¿Realmente tengo ese deseo de actuar conforme a la voluntad de Dios? Entonces, que no nos extrañe que muchas de las veces la situación que nosotros hoy vivimos es por lo que hemos sembrado. Amén. Porque es lo que vamos a cosechar. De repente queremos cosechar lo que no sembramos. Y eso es desafortunadamente un mal que existe, ¿no? Yo quiero que la gente me trate bien, pero yo no trato bien a la gente, ¿no? Digo, de repente pondré un ejemplo muy burdo. Si tú siembras maíz, ¿qué vas a cosechar? Maíz es lo lógico, ¿no? Pero de repente nosotros cosechamos odio y queremos recoger amor. Entonces, lo que siembras, vas a cosechar. No nos engañemos. Cada uno, por eso es la justicia de Dios. Cada uno, lo que siembra, va a cosechar. Eso es lógico, ¿sí? Muchas de las veces, nuestra mente finita no alcanza a entender la justicia de Dios y cómo Dios va a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros vamos a ser juzgados, todos. Amén. Todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Depende de nuestro actuar, de nuestro caminar. Es que yo
es cuando yo voy a desear en mi vida que la justicia de Dios opere en mi vida. Cuando yo estoy caminando de forma recta delante de los ojos de Dios, no delante del mundo, delante de los ojos de Dios. Amén. Cuando cada uno de nosotros actúa con rectitud, yo digo, yo quiero ser juzgado por Dios. Amén. Amén. Pastor. El principio de la justicia retributiva de Dios es darnos a cada uno según Él le parece retribuirnos, ¿sí? Amén. Nosotros no esperaremos hasta el tribunal de Cristo para que Dios juzgue nuestras obras. Él desde hoy las está juzgando. Amén. Sí, al final de cuentas en el tribunal de Cristo se decidirá nuestro futuro eterno. Pero desde el día de hoy Dios ya está juzgando nuestras obras y Dios ya le está dando el pago a esas obras. Cuando nosotros vemos en la Biblia la justicia retributiva, vemos cómo Dios da sus promesas a quien Él quiere. Amén. Las promesas de Dios no son para todos. Amén. Las promesas de Dios son para quienes Él quiere y para quienes Él las ha preparado. Tal vez, voy a poner un ejemplo, yo actúo en la vida según mi propia justicia y según mi propia maldad, y yo quiero que Dios cumpla sus promesas hacia mí. Bueno, tú puedes querer lo que tú quieras, pero la otra cosa es que el Señor quiera dártelo. Amén. Entonces la justicia retributiva es, Dios hoy puede retribuirnos en cuanto a sus promesas y sus bondades si Él lo decide. Y también la justicia retributiva es, Dios hoy puede retribuirnos en su castigo y su disciplina si Él así lo decide. Y eso lo entendía Job. Su mujer no lo entendía, pero Job sí lo entendía. En Job 2, cuando Job ve toda la maldad que le está pasando y le pasan una y otra cosa, su mujer no entiende la justicia de Dios y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, malditos somos por todo lo que nos está pasando. Y Job sabiamente entiende esto. Le pregunta a su mujer, ¿recibiremos de Dios bienes y no males? Es decir, hay una retribución. Dios te puede retribuir para bien, pero Dios te puede retribuir para mal. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que entiende Job en ese momento. Y ojalá nosotros lo entendiéramos en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios, cuando pasa algo en nuestra vida, es justo. Amén. La forma en cómo nos está retribuyendo. Tal vez nosotros nos hacemos las víctimas, ¿no? Muchas veces, no, pero Dios, esto que tú estás haciendo conmigo no es justo. Y Dios dice, sí es justo, hijo. Después lo vas a entender porque es justo. Igual que Job, dijo eso, pero tampoco entendió lo que le pasaba. Entonces confía en un Dios que va a retribuir a tu vida como Él quiere, dándote sus promesas, pero también debes de saber que Dios puede retribuir a tu vida atrayendo disciplina y castigo, ¿sí? Como Él quiera. Y eso lo vemos en toda la Escritura. Y al final de los tiempos, cuando tú mueras, te presentarás en el tribunal de Cristo y Dios ya habrá tomado una decisión sobre tu vida porque ya te ha juzgado toda la vida. Amén. Entonces nadie va a recibir de parte de Dios lo que quiera. Todos vamos a recibir de parte de Dios lo que Él ha decidido para nosotros. Eso es la justicia retributiva. Amén. Y lo que todo creyente tendría que esperar es poder alcanzar esa vida eterna, ¿no? Sería el mejor regalo que cada creyente tendría que estar, no atesorar tesoros en la tierra, sino en los cielos. Amén. Bueno. Es que ahorita que comentas eso, imagínate si nosotros no tuviéramos claro, que a veces creo no lo tenemos, que todos buscamos la vida eterna, pero así como existe la vida eterna, existe la muerte eterna, Amén. El infierno. Cuando nosotros tenemos claro eso y entendemos lo que es la justicia de Dios, vamos a entender por qué algunos están para vida eterna y algunos para muerte eterna. Amén. Porque es la justicia de Dios, no es lo que nosotros hagamos. Amén. Eso es importante. Y por eso Dios creó cielo y infierno, porque es justo. Amén. Amén. Entonces, si Él no fuera justo, el infierno simplemente no existiría y no existiera la condenación y no existirían los condenados, que es lo que mucha gente olvida, ¿no? Que existe la condenación y existen los condenados, y esos condenados hoy en día muchos están viviendo bajo sus propias justicias. Amén. Dice aquí un apartado, Dios se declara a sí mismo justo y declara al hombre injusto. Amén. Como decía nuestro hermano Jesús al inicio, el principio de la justicia de Dios es la rectitud de Dios. Amén.
Y el único que es recto, íntegro, intachable y perfecto es Dios. Y Dios dice, tú hombre no eres justo. Tú eres un injusto, eres una criatura caída. Amén. Lo que pasa, aparte de lo que comentaba nuestro hermano Jesús en sus contribuciones ahorita, que nosotros como hombres queremos ser justos por nuestra moralidad. Y nos creemos justos por nuestra moralidad. Hoy todos los hombres confían en lo que ellos son. Tal vez hemos buscado declararnos justos o rectos, buscamos serlo por nuestra educación. Y buscamos educar a nuestros hijos, como lo hemos platicado contigo en varias sesiones, ¿no? Amén. Buscamos mandar a nuestros hijos a las mejores escuelas, buscamos aparentar tener la mejor educación, pero tú puedes tener la mejor educación de tu vida e ir al mejor colegio y no ser justo para con Dios. Amén. Entonces, Dios dice, el hombre es malo, el hombre es imparcial, el hombre sí es parcial, el hombre sí es corruptible, el hombre está caído. Ahora, el problema de Dios es justificarnos a nosotros que no somos justos. Ese es lo que el Señor quiere arreglar en nuestra vida, que era parte de lo que nosotros comentábamos en la predicación del día domingo aquí en nuestra congregación. Quienes puedan venir, que vengan. Estamos hablando acerca de las invitaciones de Jesús, que Dios para justificarnos tiene que trabajar con algo de nosotros que nadie puede trabajar, que es nuestra alma y nuestro corazón, ¿sí? No solamente Él desea transformar nuestras obras externas, porque nosotros nos justificamos por nuestras obras externas, pero Dios sabe lo que hay dentro de ese cascarón, que como le decía Jesús a los fariseos, tú eres una tumba blanquita por fuera, pero por dentro estás totalmente podrido. O sea, no importa lo que tú seas por fuera, el Señor sabe lo que tú eres por dentro. Y Él dice, tú hombre eres injusto. Amén. 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 Hermano, ¿algo que nos quieras agregar en este punto? Dice que, como comentaba, ¿no? En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿no? Nosotros muchas de las veces queremos cambiar nuestra forma de pensar, pero no cambiamos nuestra forma de actuar, que es diferente, porque a veces podemos pensar de manera diferente, pero empezamos a actuar de otra manera. Amén. Lo importante de esto es que nuestro estilo de vida, nuestra manera de conducirnos, vaya pegada a lo que dice Dios. Ahora, aún así, por eso dice que no hay justo ni aún uno, porque aún nosotros como personas, porque somos pecadores y lo seguimos siendo, somos corruptibles, que esa es la gran diferencia que tenemos con Dios, ¿no? Y como somos corruptibles por la carne, y mientras vivamos en la carne, mientras estemos en esta carne, seguiremos siendo corruptibles. Pero Dios quiere que su justicia actúe en nosotros, en nuestra manera de conducirnos. Que nosotros caminemos, como decía nuestro pastor, en santidad, en rectitud, en honestidad, Amén. en integridad sobre todo. Que nosotros lo que pensemos y lo que digamos, lo hagamos. Porque muchas de las veces pensamos una cosa, decimos una y hacemos otra, ¿no? Amén. Por eso todos estos atributos de Dios es la integridad de Dios, como Él es. Y es donde nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él nos enseñe día con día, a través de conocerle, cómo poder ser nosotros. Porque qué difícil es, nosotros muchas de las veces tratamos de imitar a gente, ¿no? Amén. Pero ¿por qué no imitar a Dios? Así es. De ahí es donde nosotros tenemos que ser creyentes. En Mateo 5:10 dice Dios así en su palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando yo leí este pasaje, muchas de las veces, cuando dice bienaventurados todos los que padecen persecución, ¿qué tipo de persecución muchas de las veces nosotros entendemos? Muchas de las veces no se trata de, como en la antigüedad, ¿no?, que a la gente que proclamaba la palabra lo mataban. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos esa libertad. Entonces, ¿qué tipo de persecución pudiéramos nosotros tener a causa de la justicia? Muchas de las veces nosotros nos callamos, vemos injusticias en nuestra familia, podemos verla en la calle y nosotros no hacemos nada. Amén. Nosotros realmente
tendría que venir a nuestra mente: ¿nos estamos comportando realmente como hijos de Dios? Yo creo que en alguna ocasión cabría pensar: si en esta situación que yo estoy viviendo Jesucristo estuviera aquí, ¿cómo actuaría Él? Amén. ¿No? Y por como Él actuó, por eso a Él por eso lo mataron, porque Él fue justo. Y nosotros hoy en día actuamos con esa justicia que Él actuó, para que nosotros podamos, como dice el texto, para que nosotros podamos ver el reino de los cielos, para que nosotros podamos obtener esa vida eterna. Realmente actuamos con justicia, actuamos con rectitud. Y como decía, que sobre todo, ojalá y algún día en este caminar podamos ser íntegros nosotros. Amén. Delante de los ojos de Dios. Amén. Les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo Dios nos puede entonces justificar y hacer que nosotros hagamos las cosas bien si en nuestra misma naturaleza hay maldad, si nuestra misma naturaleza es pecadora? Amén. Primero, Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos a nosotros como hombres lo que es justo, porque si hoy hiciéramos este ejercicio nosotros tres, nuestro hermano Jesús tiene una manera que él piensa que es correcta de pensar, y tú tienes otra manera que piensas que es correcta de pensar, y así lo evaluamos en cada acción o evento. Pero Dios no evalúa la justicia en conforme tú piensas o nuestro hermano Jesús piensa, incluso yo pienso. Dios es el árbitro que nos enseña cuál es la justicia. Amén. Por encima de cualquier pensamiento humano, porque si nosotros dejamos lo que es justo y recto según nuestros pensamientos, como dicen, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tendría una forma correcta de pensar, pero Dios dice: tú tienes que aprender de mí, como decía en Mateo, que soy manso y humilde de corazón. Aprende mi justicia y yo te voy a enseñar lo que es justo. Y por eso en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, Amén. versículos 16 y 17, ¿lo puedes leer tú, por favor, Memo? Amén. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, si nosotros decíamos que la justicia es rectitud, es perfección, es obrar para bien, dice Dios aquí que nos ha dado su palabra para instruirnos en justicia. Ahorita ponía un ejemplo nuestro hermano Jesús. A veces nosotros pensamos, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Pero también tendríamos que pensar, ¿qué dice su palabra acerca de esto? Porque su palabra nos ayuda a juzgar todas las cosas, ¿sí? En su palabra Él nos ha declarado lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice, toda la escritura, el Espíritu Santo la inspiró porque sabe que la necesitamos. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios porque sabe que de otra forma nosotros no conoceríamos lo que es bueno. Y también en Isaías dice que nosotros estamos maldecidos de cierta forma porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, si nosotros tenemos cada quien una concepción de esto es correcto, esto es malo, ¿qué? Nos torceríamos todo. Entonces Dios dice, yo voy a inspirar mi escritura, yo te voy a enseñar lo que es bueno, lo que es malo, te voy a instruir en justicia. ¿Para qué? Para que tú conozcas lo que es correcto, lo que es perfecto, y entonces tú estés preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿cómo Dios ahora sí que tuerce la rama que es el hombre, que está chueca? A través de su palabra, dándonos su palabra, inspirando su palabra. Y nosotros, ¿cómo podemos encontrar la justicia de Dios? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, escuchando su palabra. Nadie va a estar exento de que no haya escuchado lo que Dios quiere y lo que Dios dice que es correcto. Todos nosotros de alguna forma, incluso las personas que no están tan cerca de Dios, saben lo que Dios ha declarado como correcto o incorrecto. Nadie va a escapar de la justicia de Dios, porque todos los hombres saben de cierta forma que Dios ha dado su palabra para instruirnos. Amén. Entonces, para Dios no hay un pretexto. Para Dios no hay un pretexto de decir, sabes, tú, Memo, no te vas a presentar delante de Dios y vas a decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo nunca conocí lo que tú querías, que era bueno. Y el Señor te va a decir, ¿en serio? ¿Nunca lo conociste? Yo te di mi palabra. Amén. Entonces, aquí está la palabra de Dios que nos declara lo que es recto, perfecto y bueno delante de Él.
Amén. Amén. Bueno, ya entendemos entonces que Dios a través de su palabra nos va a ayudar a hacer el bien. ¿Qué otro aspecto tendríamos que tomar en cuenta, hermano, para que podamos ser justificados y podamos quitar toda esa maldad y pecado que hay en nosotros? Pues yo creo que ahorita lo que comentaba nuestro pastor, y por ejemplo vamos a Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas 6:8 dice Dios así en su palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Fíjense en estas palabras tan cortas, qué es lo que nos pide Dios, pero qué tan difícil es para cada uno de nosotros es hacerlo, ¿no? Dice uno que es hacer justicia, amar misericordia, o sea, hacerlo con amor, amar misericordia, y dice el último que humillarte ante tu Dios. Amén. Esas tres aspectos que lo que nos pide Dios aquí en Miqueas, qué tan difícil es para cada uno de nosotros en nuestra vida. O sea, realmente nosotros amamos hacer misericordia, o de repente solamente hacemos misericordia para quedar bien delante de los ojos de los demás. Amén. Pero realmente ante los ojos de Dios, ¿cómo estamos actuando? Amén. ¿Cómo hacemos justicia? De repente la justicia que nosotros tratamos de hacer es conforme a la gente, muchas de las veces, dependiendo de la gente es con la que a veces hacemos justicia. Muchas de las veces hacemos justicia no por la justicia que Dios tiene que establecer en nuestra vida, sino por la justicia que está delante de los hombres, por el tratar de quedar bien, ¿no? Y a veces somos justos con el injusto y somos injustos con el justo. Hoy en día, desafortunadamente, el qué dirá la demás gente actúa alrededor de mucha de la gente y no actúa delante de los ojos de Dios. Amén. Que ojalá y algún día lo que Dios a través de su palabra nos revela, el ser justo, el ser bueno, el ser perfecto, actúe realmente en nuestras vidas. Y como tú decías hace un momento, no tan solo nuestra vida cambiará, sino la misma vida de la iglesia cambiará. Amén. Que algún día nosotros como iglesia podamos ser ese ejemplo que Dios quiere que seamos aquí en la tierra como iglesia, para proclamar su palabra, pero que los que integramos esta iglesia podamos actuar en estos tres aspectos, y es como la gente podrá venir. No que nosotros digamos que somos cristianos, sino que nosotros realmente mostremos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Amén. Otro aspecto entonces por el cual nosotros somos justificados es que Dios nos justificó a través de Jesucristo, y Jesucristo vino a pagar nuestros pecados en la cruz, pastor. Amén. Como decía Miqueas, Dios nos ha declarado lo que es bueno a través de su palabra, y Él quiere hacer unas buenas obras hacia nuestra vida, pero Él sabe que nosotros tenemos un problema más que nuestras obras, que nuestro carácter, que nuestra moralidad, y se llama pecado. El problema de nosotros no es la manera en cómo pensamos, no es la manera en cómo vivimos, no es lo que decimos, no es lo que hay en nuestro corazón. El problema del hombre es el pecado. Amén. Y el pecado lo transforma. Entonces, mientras Dios no tratara el pecado, nadie de nosotros podía ser justificado. Amén. Entonces, lo que hizo el Señor a través de Jesucristo es que esa palabra legal se llama imputar. Dios colocó la maldad del hombre sobre los hombros de Jesucristo. Por eso en 2 de Corintios 5:21 dice así. 2 de Corintios 5:21. Memo lo encuentra antes que yo. Amén. Así que lo vas a leer tú. Mira, ahora fue al revés, 5:21. Amén. Dice así. ¿Lo digo yo? Amén, sí. Amén. Al que conoció pecado, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dios en su ley, alguien tenía que pagar el pecado. La paga del pecado es muerte. Y dice después la ley, y sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces había dos partes de la propia ley que él dictó para saciar el pecado. Entonces, para saciar el pecado del hombre tenían que haber dos cosas: primero muerte, porque esa era la paga, y segundo derramamiento de sangre. Entonces Dios es justo en cuanto a su ley. Entonces dice, ok, alguien debe de morir, alguien tiene que derramar su sangre, tu hijo lo vas a hacer. Entonces Jesús viene y dice, al que no conoció pecado, obviamente está hablando de Jesús. Jesús es el perfecto, Jesús nunca conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado. Jesús nunca fue pecador. Amén. Él cargó nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, sobre él vino la muerte. Y sin sangre sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó la sangre. Por nosotros fue puesto el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, qué bendición saber que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y gracias a la obra de Jesús, el Señor puede tratar con nosotros, no solo con nuestra manera de pensar, no solo con nuestra manera de actuar o de hablar, sino Él puede tratar con nuestro verdadero problema, que es el pecado, gracias a su Hijo. Entonces, todos los que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, somos justificados por la fe. Amén. Es decir, la fe es tan poderosa que nos puede transformar desde adentro de nosotros por lo que hizo Jesús. Ahora, eso a nosotros también nos debería de comprometer, ¿sí? Porque también versículos antes, en ese capítulo 5, ¿ya lo cerraste? ¿Tú lo tienes abierto? ¿Tú lo tienes abierto? Ok, sí, capítulo número 5, espérate porque yo tengo que llegar ahí. Dice así, estamos al 5, ¿verdad? Verso 14 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, el amor de Cristo, lo que el Señor hizo en nosotros, nos debería de conmover, nos debería de redarguir, de construir, de apretar nuestro corazón para valorar lo que hizo Jesús en la cruz. Dio su propia vida por nosotros. Eso a nuestra vida nos debería de, cuando pecamos, cuando vemos la maldad que somos, debería de incomodarnos y decir, por esto murió Jesús, por esto que yo estoy haciendo, por esta manera en como yo hablo murió Jesús, por esta manera en como yo pienso murió Jesús, por esta manera en como yo me comporto murió Jesús. Y eso a mí me debería de constreñir, recordando que uno murió por mí y ahora soy justo en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya llevamos dos aspectos: la palabra, y Jesucristo es el que nos justifica para quitar toda la maldad que hay en nuestras vidas. Pero fíjate, muchas de las veces, ahorita que hablaba nuestro pastor de esto, año con año, cuando viene lo que es Semana Santa, nosotros podemos ver películas que cada año son las mismas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Muchas de las veces que la gente pueda ver esta película y realmente qué es lo que sucede en nuestra vida. Nada más podemos ver cómo le crucifican, cómo le golpean, o sea, todo eso. Y tal vez a la mente de cada uno de nosotros, aún en ocasiones hasta nuestro corazón, puede haber realmente, híjole, cómo trataron a Cristo, ¿no? Y tal vez pueda haber hasta alguna lágrima por ahí que pueda rodar en la mejilla de algún hermano, de alguna hermana. Pero a Él lo crucificaron y todo lo que Él pasó, realmente a mi mente y a mi vida viene que hoy en día yo le sigo crucificando con lo que yo hago. Amén. O sea, que no nada más quede en ver esa película, en ver en algunas ocasiones hasta algunas proyecciones demasiado sangrientas, diría yo, ¿sí? Pero que nada más nos deja esa imagen en nuestra mente y salimos del lugar. En ocasiones hasta aquí mismo en el templo se llegó a proyectar y decimos, híjole, pobrecito, ¿no? Ve, y como decía nuestro pastor, por nuestros pecados Él fue crucificado.
Y hoy en día a nuestra mente sigue viniendo día con día, que por lo que yo hago día con día, yo le sigo crucificando. O sea, que realmente no sea vana la muerte que Él tuvo en esa cruz. Amén. Y que hoy en día nosotros, con lo que cada uno de nosotros hace, hoy en día le seguimos crucificando. Así es. O sea, esas llagas las seguimos pareciera ser que abriendo. Entonces que ojalá y nosotros podamos tener claro que lo que hizo Cristo en esa cruz fue por nuestros pecados. Y que hoy nosotros dejemos de actuar como seguimos actuando y podamos conducirnos como Dios quiere. Amén. Es que a veces como creyentes únicamente lo vemos como parte de la historia, ¿no? Como muchas situaciones históricas que han vivido en el mundo, lo vemos parecía como un hecho histórico nada más, no como un hecho que vino a trascender en nuestra vida, que es algo importante para cada creyente, ¿sí? Ya ni siquiera para la gente que es incrédula, sino para nosotros creyentes. Amén. Lo importante que es este recordatorio, ¿no? que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Y de ahí, por ejemplo, lo que predicaba nuestro pastor el domingo, ¿no? Amén. Que es importante nacer de nuevo, Así es. pero como nueva persona, como lo dice 2 de Corintios 5:17, no es necesario nacer de nuevo, ser diferentes a lo que somos, no dejar lo vano, no dejar lo superficial, sino que realmente a través de esto que Cristo vivió transforma nuestras vidas y nosotros realmente seamos esas nuevas personas que Dios quiere que seamos. Amén. Y Dios nos dice en la Escritura, nos da una advertencia, que nosotros no tomemos en poco lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque a veces nosotros tendemos a dejarlo, a tomarlo a la ligera, como algo, como dices tú, como un hecho histórico, como decía nuestro hermano Jesús. Nosotros victimizamos a Jesús y Jesús no fue la víctima, Jesús fue el Salvador. Amén. Ese era su propósito. Y Dios nos dio una advertencia en la misma palabra para no tomar a la ligera, que está en Hebreos capítulo 10, versos 26 del 26 al 29. Hebreos 10, del 26 al 29. Amén. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, hay una advertencia a nosotros como creyentes. El Espíritu de Dios nos debe constreñir a valorar lo que el Señor hizo en la cruz a favor nuestro para traer la justificación a nuestra vida. Pero el Señor también dice: yo te estoy dando, volvemos a lo mismo, justicia retributiva. Yo te estoy dando gracia, pero si tú no ves esa gracia y no valoras esa gracia, debes de saber algo, que también si pisoteas la sangre, si pisoteas ese sacrificio, ya no hay más pago de pecados por tu vida. Amén. Ahora hay un hervor de ira y de fuego hacia tu vida que va a devorar a sus adversarios. Amén. Y dice, si alguien violaba la ley de Moisés, lo mataban. Ahora imagínate a alguien que viola y pisotea el sacrificio de Jesús en la cruz. Merece un castigo aún mayor. Amén. Amén. Qué terrible es conocer esa parte. Así es. Pero es importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, vamos a la otra parte. Ya vimos la Escritura. Jesucristo, a través de Jesucristo podemos ser justificados. Pero hay otra parte también importante que tú lo decías, tu predicación también del domingo, ¿no? Esa llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Esa llenura que nos va a nosotros a justificar ante nuestros pecados. ¿Qué podemos entender por eso, pastor? Amén. Está en Tito, vamos a ir a Tito, capítulo número 3. Aquí ya lo tengo. ¿Tú lo tienes? Amén. Vamos a leerlo contigo entonces. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces Amén. vemos cómo Dios tiene 3 instrumentos para transformar nuestra vida, ¿no? Amén. Su palabra, su Hijo
y su Espíritu. Amén. O sea, es Dios, 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 Dios. Dios dio su palabra, Dios dio su Hijo, Dios dio su Espíritu. Y como bien comentábamos el día domingo en la predicación, la obra del Espíritu es una obra sobrenatural. Amén. Que hace lo que Él quiere en nuestra vida, que es ingobernable, es soberano, que va más allá de lo que nosotros pensamos, queremos, sentimos, que va más allá de nuestra voluntad, va más allá de nuestro carácter. La obra del Espíritu es una obra ilimitada para nuestras vidas, para Amén. formar una nueva criatura en cada uno de nosotros. Y el problema de nosotros es no ser llenos del Espíritu Santo o no sujetarnos al Espíritu Santo, aún resistirlo en nuestra vida. Amén. Pablo decía en Tesalonicenses, ¿cómo se llegó esa palabra? Constrictar al Espíritu Santo, ¿sí? Entristecer al Espíritu Santo. También lo decía en Filipenses capítulo 5 y en Efesios capítulo 4, que no contristemos al Espíritu de Dios, que no lo desalentemos en nuestra vida, sino al contrario, ser llenos de Él. Entonces nuestra responsabilidad para encontrar la justicia de Dios en nuestra vida es llenarnos del Espíritu Santo que puede transformar nuestra vida. Amén. Y es un proceso que Dios hace. Si nosotros lo entendemos, es un proceso. Mira, la palabra de Dios vino de Dios y está de forma externa en nuestra vida. Aquí está. Pero el Espíritu Santo hace que esta palabra entre en nuestra vida. Amén. Y el Espíritu Santo obra desde dentro de nuestra vida. Y lo que nosotros no podíamos hacer ni a través de su palabra ni por la obra del Espíritu, Dios lo hizo a través de su Hijo. De modo que nosotros no tenemos ninguna excusa para no ser transformados, porque Dios ya nos dio todo. Amén. Para ser justos delante de Él. Ningún hombre puede decir: Dios, yo no puedo cambiar. Dios, es que para mí esto es difícil. Dios nos va a decir: yo he dado todo para que esto sea posible. Y como comentábamos en nuestra prédica, ¿no? Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. 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 ¿Algo que quieras agregar en ese punto, hermano? Solamente esto. Qué importante es no contristar al Espíritu Santo. Amén. ¿Y eso de quién depende? Nosotros. De nosotros mismos. Que nosotros no le contristemos, sino al contrario, que nosotros alimentemos a través de la oración, a través de la lectura, porque muchas de las veces a través de nuestros actos que también contristamos nosotros al Espíritu Santo, con lo que nosotros hacemos, como nosotros actuamos. Entonces Dios quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios quiere actuar, porque para eso nos llamó. O sea, Dios nos llamó para algo y Él quiere transformar nuestra vida, ¿sí? Y Él quiere que nosotros actuemos en justicia como Él actúa en justicia. Amén. Y que ojalá y nosotros tengamos ese deseo algún día de que Dios a cada uno de nosotros nos juzgue. Que ojalá y Dios nos juzgue. A veces nosotros decimos: no, que no me juzgues tú, que nos juzgue Dios, sí. Porque yo comentaba un poco antes de empezar, ¿no? Si a mí tú me juzgas, no pasa nada. Pero si Dios me juzga, sí va a pasar. Y mucho, y mucho, ¿no? Pero normalmente nosotros, ¿de quién nos preocupamos más de que nos juzgue? De la gente. De la gente que de Dios. Amén. Entonces no contristemos pues el Espíritu Santo, que nosotros al contrario le alimentemos, ¿sí? Que podamos ser ese canal, ese conducto idóneo para poder, a través de su palabra, a través de la oración, el poder tener esa comunión perfecta con Dios, que nosotros podamos estar en esa sintonía con Dios para que Él realmente transforme la vida de cada uno de nosotros y que transforme la vida de la iglesia. Amén. Bueno, creo que con esta parte ya nos extendimos un poquito, pero creo que quedó bien explicado lo que es la justicia de Dios. Amén. Amén. Y quizá ahorita las personas podrían pensar: bueno, comenzaron a hablar de que Dios es justo y terminaron hablando de nosotros. Amén. Pero tenemos que recordar que es un atributo comunicable, y al decir que es comunicable es que así como Dios es justo, espera que nosotros también seamos justos. Amén. Así como Dios nos ama, espera que nosotros nos amemos. Entonces, por eso hablamos primero de Dios y después de nosotros, porque esa justicia que vemos en Dios y que hablamos al inicio debe de verse reflejado en cada aspecto Amén. de nuestra vida. Así Amén. es. Amén. Entonces recuerden, esos atributos se comunican y Amén. se pueden ver en nuestra vida. Así es. Amén. Amén. Pues bueno, de esta manera, mis hermanos, concluimos esta sesión de enseñanza de la justicia de Dios, esperando que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y pues nos vamos a despedir como siempre lo hacemos. Le vamos a pedir a nuestro pastor Aldo Lea que nos despida con palabras de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Gracias porque hoy podemos conocerte mejor, Padre. Hoy nuestra mente, que es finita, puede conocerte aún más, Señor. Y nuestro corazón puede aprender a descansar en ti, Señor. Padre, ayúdanos a obrar conforme a tus justicias. Padre, danos todo lo que en tu justicia has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a vivir conforme a tu voluntad. Muéstranos a cada uno de nosotros la senda en donde tú has preparado que andemos, Señor. Transforma nuestro corazón. Si aún nosotros nos hemos sentido muy limitados y tal vez al escuchar esta predicación, esta enseñanza, nos podemos ver que nos hace falta crecer mucho en ti, Señor. Tú, Padre, suple lo que para nosotros es imposible y habla cada día a nuestro corazón. Enséñanos más, instrúyenos más, Padre. Te damos gracias porque hasta el día de hoy podemos reconocer que tú eres justo, que tú eres bueno y que en ti, Señor, hay toda rectitud. Ayúdanos a vivir de la misma forma, de una forma recta, justa y plena en nuestra vida, que pueda darte toda la gloria y pueda darte toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, y en ti hemos hecho todas estas cosas y en ti las esperamos, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.